Es una de las ciudades más bonitas del mundo, una urbe famosa por su elegancia y estilo, París, Francia. Pero la historia de París no se encuentra en sus típicos cafés, ni en sus frondosos bulevares. Su historia permanece oculta en sus callejones, olvidada en sus bodegas, enterrada en fosas comunes. Es una historia jalonada por grandes obras de ingeniería y desafíos científicos que evitaron la ruina de la ciudad. Cuando el río que cruza la ciudad amenazó con secarse, los parisinos consiguieron, por medios artificiales, que el agua continuara fluyendo. Para conjurar la amenaza de la revolución, los parisinos rediseñaron todas las calles y plazas para asegurarse de que no se volviera a repetir. Y es aquí donde podemos conocer a un arquitecto francés, considerado el padre del hormigón. Su nombre es Auguste Perret. Nació en Bruselas en el año de 1874. Su familia y él mismo eran de origen francés. Determinados problemas de su padre con la política del momento forzó su traslado para refugiarse en la ciudad de Belga durante unos años. Así, en 1981, la familia regresó de nuevo a su país natal para instalarse en París. Su padre regentaba en una empresa de construcción. Fue aquí donde entró en contacto con el material en el que la compañía se había especializado, el hormigón armado, el que se convertiría en su aliado a lo largo de su trayectoria profesional y le causaría tantos elogios y distinciones. Ingresó en la Escuela de Bellas Artes de París para llevar a cabo los estudios de arquitectura. Sin embargo, Auguste Perret decidió abandonarla a los 23 años, antes de graduarse. Así, comenzó a trabajar al lado de su padre en la empresa familiar, contando ya con muchos de los conocimientos adquiridos durante sus años de estudio. Sus comienzos en la arquitectura se sitúan en el año 1902 con la construcción del edificio de la Avenue Reagan, en el que ya se atisbaban ciertos rasgos de clasicismo hacia el que girarían el resto de sus creaciones a lo largo de su vida. Sin duda, su primer trabajo de mayor envergadura y que alcanzó una importancia notable fue el edificio residencial de la Rue Franklin, el primero de este tipo realizado con hormigón armado. Sus obras son fácilmente reconocibles por la utilización del hormigón armado como principal material de construcción, si bien no lo empleaba únicamente en las estructuras, sino que lo trabajaba con exactitud para dar forma a detalles, decoraciones y fachadas, por lo que mostraba un cierto interés y preocupación. Por este motivo, en ciertas ocasiones se refería a su material como hormigón estético. Al mismo tiempo, los rasgos neoclasicistas y las grandes ventanales se eligen como señas de identidad de sus grandes creaciones. Otra de las cosas que caracterizan a Auguste Perret, considerado en muchas ocasiones como uno de los precursores de la arquitectura moderna, es la personalidad en sus trabajos. Todas sus obras arquitectónicas son personales y realizadas por él mismo,
sin necesidad de los modelos en los que pudo tomar referencias. De ahí que exista variedad en sus realizaciones, siempre siguiendo la línea constructiva que lo define. Todas sus creaciones gozan de cierta importancia, pero quizás sea uno de los últimos trabajos el que más reconocimientos ha conseguido en los últimos años. Nos referimos a la reconstrucción de parte de la ciudad de La Red. Fue en 1946 cuando quedó al cargo de este proyecto junto con un grupo de 18 arquitectos jóvenes que recibieron el nombre de Taller de la Reconstrucción. Este arquitecto francés se hizo un hueco entre los grandes de su época y es reconocido en la actualidad más allá de su país. Gracias a él, un nuevo material, el hormigón armado, entró en juego en el mundo de la arquitectura. En el año de 1905, junto a uno de sus hermanos, abre un estudio de arquitectura donde estableció ya el hormigón como material principal en sus edificios. Poco después, al lado de su otro hermano, crearon una constructora. Al amparo de ambas empresas, continúa trabajando y enriqueciendo su vida profesional. Auguste Perret construyó lo que seguramente es la primera casa con estructura de hormigón armado. Se trata de una vivienda de 8 pisos, edificada en un solar de poca profundidad, lo que imposibilitaba la existencia de un patio de luces interior, por lo que solo se podía tomar luces directas desde la calle. La composición en la presente obra se produciría con las ventanas, ya sea con los azulejos de cerámica sólida revestidas, que confiere un aire Art Nouveau, mientras que el resto de estructura en edificio de hormigón armado que ha sido recubierto para surgir una construcción de pilares de madera y dinteles, como señaló los futuros estudios de Le Corbusier en el plan gratuito. La iglesia de Notre-Dame-Rancy es una iglesia moderna construida en 1922 y 1923 por los franceses arquitectos Auguste Perret y Gustave Perret. La comuna de Reims, cerca de París, es considerado un monumento de la modernidad en la arquitectura en hormigón armado, de una manera que expresa las posibilidades del nuevo material. A principios del siglo XX, Le Raincy era una pequeña iglesia parroquial de los suburbios, cuya población fue de rápido crecimiento. En 1918, el abad de Le Raincy, Félix Negret, propuso en 1918 la construcción de una iglesia para conmemorar la victoria francesa en la batalla del Marne en 1914. A través de las conexiones entre los feligreses, Negret entró en contacto con los Perret. El diseño utiliza hormigón para la economía. En lugar de intentar simular la albañilería, se ha utilizado el nuevo material en sus propios términos, con elementos normalizados, soportes esbeltos y las membranas delgadas perforadas por ventanas. El magnífico vidrieras fue creado por Marguerite utilizando revestimientos coloreados en vidrio transparente para la economía. Los colores están dominados por los azules cerca de la entrada y el progreso a los tonos más cálidos en el santuario.
El garaje Ponthieu, situado en la Rue de Ponthieu 51 de París, fue una obra de Auguste Perret construida en 1905. Este garaje es, entre otras cosas, el precursor del aparcamiento automatizado, con puentes que conectaban las dos zonas de estacionamiento laterales y que podían desplazarse. Un ascensor se situaba en el quiebro en planta y una plataforma giratoria permitía el cambio de dirección del vehículo para acceder al ascensor. Desde el ascensor se llegaba en cada una de las plantas a las plataformas que a modo de puentes y grúa se desplazaban a lo largo de los huecos centrales. Ponthieu puede considerarse el primer edificio que muestra plenamente la estructura de hormigón con vigas y pilares y la exhibe interna y externamente. Muestra una claridad que luego se ha hecho común y que en este edificio se muestra en toda su plenitud. En la fachada, el extramado estructural se rellena con paños acristalados de mayor dimensión, los de la planta baja y las dos plantas superiores que corresponden con las plantas de aparcamiento y más menudas en la tercera planta. París es considerado un centro cultural e influyente de Europa. Cuenta con palacios, jardines y construcciones realizadas e idealizadas por genios de la arquitectura francesa como Auguste Perret. Pero no podemos olvidar también a otro gran arquitecto, Tony Garnier. Arquitecto francés, autor de un importante proyecto de urbanismo social conocido como la Ciudad Industrial. Nació en Lyon, ciudad en la que realizó lo más destacado de su obra. Ingresó a la Escuela de Bellas Artes de su ciudad natal en 1886 y en la de París en 1890. Evolucionó en los círculos socialistas junto a Jean Jaurès y Émile Zola. Premio de Roma en 1899, vivió 4 años en la Villa Medici, donde comenzó a trabajar en el proyecto para la gran ciudad industrial. En 1901, presentó el plan general de un gigantesco proyecto urbanístico y social en la línea de las utopías de Fourier. Publicó ese trabajo en 1917 bajo el título Una ciudad industrial. Para ella, ideó las respuestas a las necesidades de vivienda, de trabajo, de producción de energía, de transporte, de estudios y de ocio, utilizando materiales modernos como el hormigón armado, metal, vidrio. Marcado por su formación, el estilo de Garnier conservó ciertas referencias a la antigüedad clásica y un profundo sentido de la monumentalidad. La luz, la vegetación, la ventilación y la higiene fueron para Tony Garnier los fundamentos del urbanismo moderno. Contempló soluciones nuevas como las circulaciones separadas, el plano libre, el tejado, la terraza, los muros de vidrio y los pilotes que Le Corbusier tomó prestados. Este último publicó extractos de su obra en El Espíritu Nuevo y en Hacia una arquitectura, los 100, Congreso Internacional de Arquitectura Moderna y la Carta de Atenas reivindicaron esta herencia. Con el apoyo del alcalde socialista Édouard Herriot, realizó en Lyon importantes edificios directamente inspirados en su ciudad industrial, como el Matadero de la Mouche, para el que ideó una gran nave de estructura metálica, hoy lonja de Tony Garnier.
edificó en 1913-1916. Entre 1915 y 1935 construyó el hospital de Grange-Valence, hoy Édouard Herriot, construido por 22 pabellones y un conjunto de viviendas que componen el barrio de los Estados Unidos en Villa Urban.